¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en Zona Franca. Está terminando este jueves muy activo para el gobierno, en el Congreso también con mucha actividad, donde el canciller Álvaro Leiva se salió de la ropa. Se exaltó en el debate de control político en el Senado, al que se había negado a ir en 3 oportunidades a explicar qué era lo que había pasado con la multimillonaria licitación para expedir pasaportes que este gobierno se ha negado o se niega a darle a Thomas Greg Sons. Su intervención comenzó esquivando las preguntas, recriminando a los senadores de la Comisión Segunda y pidiéndoles que leyeran. Les pido que para la próxima vez se hayan leído juiciosamente esas resoluciones, porque no hay nada peor que hacer debates sin conocer el contenido. Parte de las respuestas están ahí, las que usted me ha hecho, lo que me lleva a pensar con la mayor consideración y respeto que usted no se ha leído las resoluciones. Le estaba hablando a la senadora del Pacto Histórico, Gloria Flores, que no le gustó para nada la actitud del canciller y le pidió respeto y lo acusó de ser machista. Ustedes no vinieron como Cancillería a hacernos un debate de control político al Senado. Estamos, al contrario, haciendo un debate de control político a la Cancillería. Y yo sí le pido respeto. Y parte del machismo está en que le respondes a la mujer que no estoy documentada. El fondo de esta pelea, de esta discusión, es la posible demanda que se está jugando el Estado colombiano por declarar desierta la licitación, a pesar de que la multinacional cumplía con todos los requisitos para que se le adjudicara la licitación, el contrato para expedir los pasaportes en Colombia. El canciller llegó puntual, tuvo 25 minutos y a pesar de eso no logró convencer a los integrantes de esa comisión, que se declararon insatisfechos. No es un dato menor, porque si lo vuelven a citar, como es muy probable, y la insatisfacción se mantiene, el siguiente paso será el llamado a moción de censura. Álvaro Leiva no dio una sola explicación en el Congreso de su relación de vieja data con Juan Carlos Lozada Perdomo, que es su actual director de Asuntos Jurídicos Internacionales, que paradójicamente fue el mismo hombre que en el 2004 le archivó una investigación al canciller por unas posibles irregularidades, unas denuncias de injuria y calumnia. Tampoco dio ninguna explicación de las reuniones que se dieron en París entre su hijo, entre el niño Jorge Leiva y el funcionario Lozada, y en el que el tema principal habría sido la licitación para los pasaportes. Del pulso político del canciller protegido por el presidente Gustavo Petro y de la relación con el Congreso vamos a hablar esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Mañana es la hora cero para esta discusión. Mañana se debe definir la conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg Sons, la que ha generado toda la tormenta política y la salida de Marta Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Otra de las acusadas, entre otras cosas, en este intenso debate por el canciller Leiva. Convertir su salida en un episodio de maltrato, cuando en realidad lo que hay es un trabajo deficiente de su parte e incluso comportamientos contractuales dudosos. Esta noche hemos invitado a Andrés Forero, que es representante de la Cámara por el Centro Democrático. Representante, bienvenido, buenas noches. María Camila, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para el representante Ocampo y para todas las personas que nos ven en este momento. Gracias. Está con nosotros Alejandro Ocampo, es representante de la Cámara por el Pacto Histórico Vallecaucano. Representante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Camila, a ti, a Andrés Forero, a toda la audiencia de esta hora. Muchas gracias por la invitación. Gracias, representante. ¿Qué tan incómodo está resultando el canciller Álvaro Leiva para el presidente Gustavo Petro en esta discusión de los pasaportes? No, yo no creo que incomodidad genere. Lo que pasa es que tenemos 3 discusiones. Uno, yo sí creo que al tenor de la norma de la ley tienen que mirar lo que sucede con Thomas Greg. Yo creo que la ley 80 solo es una. Tienen que estar seguros de no meternos en un enredo jurídico. 2, hay una diferencia, desconfianza y discusión al interior del gobierno, y es que en varios puestos claves del gobierno que son inamovibles hay personas que no son afines a este gobierno y hemos tenido retrasos, saboteos, cosas no hechas con la mejor manera, cosas cargadas, y creo que, digamos, es muy difícil que el canciller pueda dar esta discusión abierta de lo que le piden, porque hay detalles que pueden ser parte de la investigación. Yo considero que si el doctor Leiva se ha, digamos, alejado
de la posibilidad de darle una licitación a una empresa como Thomas Gregg, que como usted lo dijo, me parece a mí puede cumplir, según entiendo, con todos los requisitos para darla, debe ser una razón de fondo muy fuerte. Y usted no puede exponer tampoco en un debate las razones de fondo, las razones jurídicas que ha llevado al Estado a tomar esta decisión. ¿Qué he solicitado yo? Que miren la posibilidad de conciliarse, no solamente esta mañana. De hecho, el primer paso por una demanda administrativa contra el Estado es que presente una posibilidad de conciliación en la Procuraduría y el Estado lo acepte o no. Entonces, decir, la posibilidad de conciliar aún existe. Yo creo que muchas veces es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Lo importante es que los colombianos tengamos los pasaportes a tiempo, que no vamos a tener necesidades por eso, afugias, ni digamos demoras o que el servicio colapse. Creo que eso es lo importante. Hay veces que hay decisiones administrativas que son más importantes que las políticas cuando se trata del servicio a la ciudadanía. Representante Forero. Pues María Camila, yo creo que son varios temas y efectivamente siento que el canciller se le está volviendo un problema para el presidente de la República. Vimos lo que sucedió el día de ayer en el Senado, donde incluso integrantes de la bancada de gobierno, como la senadora Gloria Flores, pues básicamente increpó al canciller por la manera en que estaba respondiendo las preguntas que le estaban haciendo los congresistas. Y me imagino que en esa votación, que creo que fue bastante mayoritaria, 8-2. Efectivamente fue 8-2, pues yo creo que ahí queda claramente que él está en una situación bastante desfavorable. Y no es la primera vez que él está teniendo problemas de esta naturaleza con el Congreso de Colombia. Él continuamente desconocía las exigencias, porque pues realmente a él le corresponde ir. Sus obligaciones implican que cuando es citado, él tiene la obligación de atender esa citación. Y en el caso de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, él continuamente también les hacía un desaire a los representantes, al punto que eventualmente incluso personas que en ese momento eran cercanas al gobierno decidieron adelantar una moción de censura precisamente por esos problemas. Entonces, por un lado, es una relación tensa que está teniendo con el Congreso de Colombia, por otro lado, son varios escándalos que están aflorando. Entonces, vemos lo que está pasando, por ejemplo, con uno de los embajadores de Colombia, no, el cónsul de Colombia en México, que tiene en este momento demandada su tiene demandado en este momento su cargo, precisamente porque supuestamente el canciller desatendió una serie de recomendaciones que se le hacían de parte, creo que era la Universidad Nacional, y ya fallaron en primera instancia. Vamos a ver qué termina de suceder. Y así han ido acumulándose escándalos de esa naturaleza. Hoy, por ejemplo, me llegó una denuncia de un sindicato que es UNIPLO, me parece que se llama así, que están denunciando que se están presentando cosas que no habían visto antes. Y es que llegaron personas que no tenían nada que ver con la entidad, con una asesora de la jefatura de gabinete, supuestamente con artefactos para hacerles una revisión a sus aparatos. Y ellos obviamente denunciaron esa situación y personas que conozco que trabajan en la Cancillería, que llegaron no con Duque, sino que llegaron con el gobierno anterior, con el presidente Santos, se quejaban de eso. Y lo más grave de todo es lo que está pasando a propósito del tema de los pasaportes, que incluye un tema de maltrato, que aparentemente incluso representantes y senadores del Pacto Histórico han hablado que no fue solamente con la doctora Marta Lucía Zamora, sino con otras personas, que parece que el señor canciller tiene un problema de maltrato con las mujeres y aparente corrupción que podría involucrar a su hijo. Y ya ahorita hago una denuncia que ya hice sobre el tema del hijo. Quiero abrir pista con el hijo del canciller representante Ocampo, porque el presidente Petro ha hablado de corrupción. En su última publicación, el presidente Petro dijo: en mi opinión, funcionarios públicos han trabajado para que la empresa en particular gane el contrato de elaboración de pasaportes y eso se llama corrupción. No da ningún nombre el presidente Petro, pero es que esta licitación la armó la Cancillería. ¿A quién se está refiriendo el presidente Petro? Yo le decía ahora a María Camila, y es que hay una desconfianza y una discusión al interior del gobierno. Nosotros nunca hemos estado en el gobierno. El presidente Petro es primera vez que es gobierno. Entonces, hereda funcionarios y funcionarias de gobiernos anteriores, de gente que viene en provisionalidad, que han nombrado de distintas maneras, que al parecer son más afines y son más leales a sus ex jefes políticos que al país, que a los colombianos. Por eso yo le decía que cuando el canciller no daba razones en esa comisión segunda, es que sería muy imprudente si explica todas las razones que tuvo para descartar la posibilidad de entregar esa licitación. Hoy, en varias instituciones, no solamente en esa, tenemos denuncias de varios funcionarios mismos de allí, de cómo trabajan para armar licitaciones, para que lleguen como camisa hecha para varias personas. El canciller no arma una licitación. Las licitaciones pasan por equipos jurídicos y según las entidades, en algunos casos las arman abogados que están allá hace rato.
o que tienen la competencia o contratista a que se las dan. La armó un funcionario que designó el canciller. Pero que no quería soy el solo. inicialmente No el que solo. se le adjudicara a Thomas Gregg y por petición del presidente cambió de parecer. Algo pasó allí para que el No, canciller pero- cambiara de parecer, cambiara de querer. Hay dos cosas. El presidente, digamos, el presidente Petro, el menos interesado en apropiarse del contrato en todas las historias es el presidente Petro. De hecho, hoy competir con Thomas Gregg en Colombia tiene que tener una empresa muy importante para poder ganarle. Thomas Gregg tiene varias sedes, tiene toda la historia de ejecutar ese contrato. Pero al parecer aquí habían algunos requisitos que impedían que otras empresas pudiesen competir con Thomas Gregg. Es decir, a lo último queda uno solo. Entonces, lo que tiene que investigar la Fiscalía es si eso o no es verdad. Porque acá veo mucha gente defendiendo el contrato de una entidad, el contrato para una empresa, no el servicio para una persona. De hecho, si digamos el debate fuese más profundo, la imprenta de Colombia podría hacer los pasaportes, pero lo que tenemos que garantizar en Colombia es que las licitaciones puedan ganárselas muchas empresas, que Colombia pueda tener el mejor oferente, que pueda tener el mejor proponente, sin decir que la empresa que está en la licitación no lo sea, ¿no? También siendo respetuoso con eso. Pero hoy sí hay mucha desconfianza y no pasa en esto, pasa en decretos, pasan muchas entidades que funcionarios que están allí han torpedeado la labor del gobierno y entonces creo que sí es prudente y necesario que el gobierno también pueda enviar la Fiscalía que investigue las intencionalidades con las que se obró. Tiene una facilidad el gobierno y tiene una facilidad la empresa, es decir, que antes de una demanda administrativa, como digamos requisito de procedibilidad, es decir, para que me entiendan los colombianos, usted no puede mandar al Estado si antes no se agota una conciliación en la Procuraduría. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que evaluar bien, en verdad, qué hizo. A mi concepto es muy complejo alejarse de no otorgar una licitación al que se la está ganando, tiene que haber razones de fondo. Una razón de esa es cuando puede demostrarse que hubo corrupción en la elaboración de pliegos, los prepliegos, que hay interés de las personas. Si no lo hay, yo creo que querían conciliar. Entonces creo que tenemos un equipo jurídico suficiente, que hoy de hecho se reunió el Comité de Conciliación y creo que en pocos días tendremos una salida que es la salida que más le beneficia al país y a los colombianos. La conciliación, que era lo que estaba recomendando la doctora Marta Lucía Zamora. ¿A usted le dice algo, representante, la salida de Germán Calderón España del equipo de defensa de la Cancillería? Esa renuncia se produjo hoy, a horas de que se reúnan nuevamente para hablar de una posible conciliación. Así es, pues quiero hacer una precisión. Yo hablé del doctor Álvaro Moisés Ninco. Él dije inicialmente que era cónsul, es embajador y pues está demandado su nombramiento. De hecho, hay un fallo en primera instancia y hablé de UNIPLO, no es UNIDIPLO. Y las directivas se han quejado pues, de esa persecución, de ese hostigamiento por parte de pues, la jefatura de gabinete. A propósito de lo que dice aquí el doctor Ocampo, yo quiero recordarle al país qué es lo que está sucediendo con el tema de los pasaportes, porque es importante tener claridad. Se adelantó este proceso de licitación, como él lo decía, él está responsabilizando a personas que supuestamente trabajan en el gobierno. Yo quisiera, doctor Ocampo, que si usted tiene pruebas claras de que hay una persona que estuvo haciendo esas, en cierta forma, licitaciones a dedo o tratando de direccionarlas a Thomas Gregg, me parece que es importante que usted señale quién es y quién es esa persona que está por dentro. Pero lo cierto es que estaba muy adelantado el proceso, ya prácticamente se lo había ganado, había habido advertencias antes de que estuviera tan avanzado, siguieron adelante, finalmente se lo quitan, hacen una cosa que a juicio de muchas personas era improcedente, pero se lo volvieron a dar a ellos, a dedo, precisamente para evitar el colapso. Entonces, ahí es importante decir que el gobierno armó todo eso, todo ese problema, para volverle a dar a Thomas Gregg & Sons el contrato temporalmente para evitar esa situación crítica que se iba a presentar con los pasaportes durante un año. Lo que está en este momento pues, en polémica es el tema de la conciliación. Entonces, teníamos a la doctora Marta Lucía Zamora, que es una persona cercana al presidente de la República, o era, ya creo que no, pero una persona muy cercana al presidente de la República, y ella es la que recomienda, junto con el Comité de Conciliación, que hiciera una conciliación con esa empresa. Y lo que dicen es que el canciller entró en cólera y que maltrató verbalmente a la doctora Marta Lucía y que adicionalmente decía que lo notificaran en la tumba, que eso a él no le importaba, que repitieran contra él que él no tenía ningún problema y que aquí a él le importaba a él que fueran a demandar al Estado. Y precisamente con lo que tú planteabas al principio de este segundo aparte, Germán Calderón España, que es uno de los abogados que tenía la Cancillería, renunció el día de hoy, advirtiendo un
alto riesgo de detrimento patrimonial futuro si es que siguen con la estrategia del señor canciller. Entonces, eso por un lado. Y por el otro está lo que está relacionado con su hijo. Yo había denunciado, María Camila, cómo el canciller no puso de presente un posible conflicto de interés a propósito de una empresa que tenía su esposa, su hijo y su hija radicada en el Reino Unido y que estaba relacionada. Tiene que ver con pasaportes. Tiene que ver, no con pasaportes, sino que tiene que ver con el trámite de nacionalidades portuguesas. Y obviamente eso es legítimo que ellos lo puedan hacer, pero a mí me parecía que era relevante que el canciller lo pusiera de presente. Cuando yo le pregunto a él a través de un derecho de petición por qué no lo hizo, él me dice que él no sabía qué hacía su esposa y qué hacían sus hijos. Eso me parece que es una falta de respeto y que eso no se lo cree absolutamente nadie. Entonces, ese hijo es el mismo que ahora está siendo cuestionado por la doctora Marta Lucía Zamora, que dice que se reunió con un alto funcionario de la Cancillería, muy cercano al canciller, el doctor Luis Carlos Lozada Perdomo, el que supuestamente le archivó esa investigación en el año 2004, y que estarían viendo cómo están tratando de favorecer ciertos intereses de otra empresa relacionada o interesada en el tema. Usted tiene una grabación, usted No, tiene... no, usted dice que está la doctora tratando. Marta Lucía. No, porque usted está tratando, o sea, ni la doctora Marta Lucía ni usted... No, pero es que yo no sé, es que yo le pero estoy diciendo doctor que dice Forero, Marta Lucía, es que yo no tengo es que... usted no lo que dijo Marta Lucía, usted yo dije lo que está dice Marta tratando Lucía. yo sí creo que es un tema de pero, seriedad. doctor Ocampo, la seriedad yo se la Forero. pido a usted, yo le pido que me deje terminar y yo le digo lo siguiente. Pero la es que que dijo usted ha eso dicho, fue por la ejemplo, doctora Marta Lucía Zamora, que hasta hace poco era... ¿Qué dijo la doctora Marta Lucía, que representante? supuestamente se había reunido, aquí estoy diciendo, la doctora Marta Lucía, no yo, se había reunido el señor Jorge Leiva con el señor Lozada Perdomo y con otros empresarios en París a propósito de esta licitación de pasaportes. Y una cosa adicional, y esto lo denunció Daniel Coronel, y es que cuando el señor Lozada Perdomo saca un comunicado a propósito de esa situación, la metadata mostraba que el que había hecho ese documento había sido el hijo del canciller. Eso yo creo que es impresentable. Y eso lo demostró el señor Daniel Coronel. Representante Ocampo. No, yo creo que hay tres cosas en que ha sido muy impreciso el doctor Forero, muy impreciso. Primero, yo no hablé de dar contrato a Edo, eso lo leyó él allí en su celular como ahora o lo tenía planeado, pero yo no hablé de eso. Yo, doctor Forero, he dicho 4 cosas importantes. Lo primero es que hoy existen denuncias de ese tipo de personas y que está bien que el gobierno denuncie y ponga a la fiscalía a investigar si hay o no funcionarios que están sirviendo a los intereses de sus jefes o de empresarios. Porque independiente del que sea el partido del que sea, que hay que servir a los colombianos. Aquí tiene que acabarse ese tema que la gente va a defender amigos, empresarios, patrocinadores y no al país. Acá necesitamos defender primero al país, los intereses de los colombianos. Eso nos diferencia mucho de otros países, ¿sabe? En otros países del mundo, todo mundo, los legisladores y la justicia primero defiende el país, defiende la soberanía, la ciudadanía y luego los negocios de otras personas. Lo segundo, yo creo que hay 2 consideraciones diferentes. Yo creo que la doctora Marta Lucía, quien considero que es una muy buena profesional, muy buena abogada, debe poner en conocimiento de la Fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, pues en este caso creo que la Fiscalía, todos los hechos donde ella pueda demostrar eso. Porque si es cierto que, digamos, hubo una reunión entre el canciller y su hijo para favorecer empresarios, debe tener una prueba para hacerlo. Pero lo que está pasando en este gobierno y se ha vuelto moda es que cada persona que se va al gobierno sale diciendo cosas terribles. Y yo siempre he dicho, ¿por qué no denuncia cuando está en el gobierno? Pero no, yo no creo... Pero la doctora Marta Lucía sigue siendo parte del gobierno. Se va el fin de semana, el 18 de diciembre se va. Que lamento mucho que tengan que irse de esa manera. Pero yo sí creo que a uno como jefe, como persona que quiere el país, lo primero que uno quiere es que su abogado pueda dar una salida para defender el país. Digamos, no la más fácil que es conciliemos y entregamos, no venga, no, pero es que tenemos un problema. Yo sí creo que en Colombia y en el mundo van a haber más personas fuera de Thomas Gray que haga pasaportes. Yo no creo que sean la única empresa que pueda hacer pasaportes en todo el mundo. Lo que pasa es que en Colombia ellos han sido, digamos, de los que lo han hecho hace muchos años, sí. ¿Te pueden tener más experiencia algo que otro? Sí. Pero no puede ser que solamente estemos nosotros enfrascados en un tema de una sola empresa. Es decir, ¿qué nos hacen en otros países del mundo cerca donde ellos pueden hacerlo? Entonces yo sí creo que aquí hay un tema que hay que analizar. Y no está mal que se lo gane Thomas Gray. Yo creo que es una empresa fuerte digamos, en el sector. Es una empresa que tiene una infraestructura grande en el sector, que se dedica a eso, tiene una experticia. Pero estoy seguro que hay otros que tienen la razón social, que tienen la experticia, que lo hacen en otra serie de países. Y allí hay un tema que debe analizarse. Yo considero que digamos que los ministros, el canciller, deben hacer todo por proteger el país. Y como les decía ahora, no hay problema con la conciliación.
queda hasta cuando vayan, óigase bien, se puede conciliar hasta en el momento cuando está desarrollando la demanda, que en este caso lo más importante es no meter al país en un lío innecesario. Vuelvo y repito, yo he solicitado... ¿Cómo? No, yo he dicho eso. No metamos el peso en un lío innecesario. Es decir, uno, la prestación del servicio tiene que darse. Dos, de la mejor manera. Y tres, al mejor costo, claro. Es el único proveedor. Lo que pasa es que allí no puede ser que solamente tengamos un proveedor. Porque acá cuando, mire lo que es las cosas hechas y las cosas no válidas. Voy a poner ejemplo lo que pasó en Santa Marta. En Santa Marta se ganó las elecciones un señor. Pero los mismos que hoy están diciendo que le entregan al ganador dicen que ese no fue ganador. Yo comparto que si los señores de Tomás Gret ganaron, vuelvo y le dijo lo que dije a Andrés Forero, que además usted lo distorsionó. Es muy difícil apartarse de la ley 80. Si ellos ganaron, tienen que tener una razón muy fuerte para poder no entregárselo. Y una razón de ellas tiene que ser que puedan comprobar que hay hechos de corrupción, delictivos, que hayan amañado el contrato. De lo contrario, los señores tienen que ejecutar su contrato. Esa es la idea de una licitación. Sí, entonces, para poder, yo creo que el canciller debe tener razones serias para poder apartarse. Si no tiene razones, se le toca conciliar. Eso no ya se está inventando. No, pero el canciller dice que no va a conciliar. Es que ese es el problema. Pero entonces debe tener razones serias, Andrés. Pero ¿sí me entiende lo que digo? No, pero yo la verdad, ¿Sí aquí hay que decir uno quién cree que está diciendo la verdad. Yo entiendo que usted considera que lo está haciendo el canciller. Yo la verdad me inclino por pensar que quien está diciendo la verdad de todo lo que ha sucedido es la doctora Marta Lucía Zamora, que vuelvo a insistir, no es una persona cercana al uribismo, es una persona que históricamente ha tenido una trayectoria cercana al presidente de la República. Pero una pregunta, entonces, no, a propósito del tema del grito, solamente para ir al tema del grito, usted tiene que decidir a quién le tiene más confianza, a quién le cree, si le cree al señor canciller o le cree a la doctora Marta Lucía Zamora. Petro le cree al canciller. Por eso, el presidente Petro y no sé si el doctor Ocampo. Yo personalmente, a pesar de las diferencias ideológicas que tengo con la doctora Zamora, le tengo más credibilidad a ella. He visto al canciller, por ejemplo, defendiendo a Santrich, haciendo un montón de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero eso no lo hace, es decir, defender a Santrich no lo hace un maltratador de mujeres. Y no estoy defendiendo al canciller. No, tienes toda la razón. Pero lo que digo es que no le tengo credibilidad. Pero Forero, una cosa es defender el proceso de paz y otra cosa a Santrich. Son dos cosas diferentes. Pero es que una cosa es lo que tú puedes decir que defiendes el proceso de paz y otra cosa es lo que ha hecho el señor canciller haciendo una exaltación de Santrich. Pero tienes razón en que eso no tiene que ver con el tema del maltrato a las mujeres. Yo lo que estoy diciendo es la falta de credibilidad que le tengo al señor. Y entonces, si me ponen a elegir entre creerle a la doctora Marta Lucía Zamora y a él, uno de esos temas es el que está relacionado con el maltrato verbal, otro está relacionado con... ¿sabe que pienso diferente? Otro está relacionado... Caso, pero bueno, está bien, pero espera. No cree en las denuncias de maltrato. Otra cosa es además lo que está pasando con el tema de conciliación. Pero además, porque es que fíjate todo lo que está pasando. El doctor Forero necesita golpear el canciller. ¿Sabes yo qué espero? ¿Por qué? La verdad. Yo espero, por ejemplo, que la doctora Zamora pueda demostrar y pueda mostrar las pruebas de lo que ha dicho de corrupción, porque es muy grave. Y si las muestra, yo estaré con la doctora Zamora al lado de la justicia, porque en este gobierno vamos a permitir la corrupción. Acá en el gobierno del cambio y de Petro, si tendremos que denunciar a nuestros amigos por corrupción, lo tendremos que hacer, pero el país no puede seguir en esta misma senda. Entonces yo prefiero esperar la prueba. Yo le digo a la doctora Zamora, muestre las pruebas y la acompañamos en la denuncia. Ya fue la fiscalía. Quiero que escuchemos al canciller. Y dos para terminar. Yo en el caso, por ejemplo, de la discusión, el canciller dice que no, ella dice que sí. Ojalá tengamos un testigo, una prueba para poder decir qué es, porque Colombia no puede girarse a medio de un chisme entre que los congresistas y el canciller de la República, ¿de quién dijo esto? Eso no es serio en un país. Pero bueno, ayer hubo una denuncia, un acompañamiento de congresistas del Pacto Histórico. Hay una renuncia exigida a la doctora Marta Lucía Zamora. Sí, pero además, quiero que escuchemos al canciller Álvaro Leiva a propósito de las recriminaciones que le hace a la doctora Marta Lucía Zamora de lo que ella hizo y que no le gustó ni a él ni al presidente Gustavo Petro. Acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación. Ella se fue en contra del presidente y en contra del canciller. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto una persona que representa los intereses del Estado y debe seguir la política trazada por el presidente? Muy raro. ¿No será que la doctora ¿Qué Zamora... significa irse en contra del presidente y en contra del canciller, representante? Lo que estamos diciendo ahora, digamos, hay una empresa que prestar un servicio, pero que se entregue un contrato a dedo no está bien. Si el canciller o el presidente, y sobre todo el canciller, tiene pruebas o tiene denuncias de que se hizo mal, tiene que revisarse.
pero no puede ser que aquí la mayor necesidad e intención de un funcionario sea entregar un contrato a una empresa y no defender los intereses de los colombianos. Yo sí creo de hecho, voy a decirlo tranquilamente, yo no confío en las licitaciones que terminan con un solo oferente, porque nosotros en Colombia venimos enseñados a que acá el posgrado hoy en lo público más usado, más pasado, es como ganarse una licitación pública. Pero la ley lo cómo permite. las amarran a dedos. La ley 80 lo permite. Que es una cosa que no está bien. Acá queremos tener pliegos tipo. Entonces acá, por ejemplo, para entregar un contrato... Pero si eso, es decir, si no nos gusta, usted sabe lo que corresponde, ir al Congreso y cambiar la ley. No, pero también la ley se hace mal. Por ejemplo, mire, en algunos casos hay licitaciones de todos los gobiernos que son muy buenas y en algunos casos algunas que son muy amañadas. No sé si el doctor Foro me permita ponerlo como ejemplo. Por ejemplo, uno puede llegar a hacer una licitación donde dice, voy a elegir a alguien que sea congresista, hasta ahí van 300, que vive en Bogotá, hasta ahí pueden ser ya 45, que además sea de una ideología de centro derecha o derecha, y ahí empezás a reducir a 15, pero además lo amarrás y le decís que el señor mida 1,85, que sea blanco, que tenga barba y se vista de azul, y allí, aunque el termo no te la da, te lo estás dando aforero. Y así pasan muchas licitaciones y no necesariamente son buenas. Qué fortuna tenemos con el caso de Thomas Gregg, que le ha cumplido a los colombianos el tema de los pasaportes. Pero eso no es excusa para un debate en Colombia sobre que exista mayor posibilidad de oferta de oferentes frente a este tema. A lo mejor tengamos mejores costos, mejor servicio. Pero ¿sí? yo no conozco, le voy a decir a nadie de Thomas Gregg, pero la necesidad de oferta no necesariamente es índice de corrupción o de que haya sido un contrato amañado o un contrato a dedo. No, pero porque la ayer el posibilidad de canciller, cerrarlo, sí. se lo digo, ayer sus compañeros, sus vecinos, los senadores, quedaron insatisfechos porque el canciller no pudo explicar absolutamente nada alrededor de por qué declaró desierta esa licitación. Pero es decir, si el canciller tiene una discusión penal, va a ir a la fiscalía y tiene que ponerse en conocimiento de la fiscalía, sería, no voy a utilizar la palabra, sería un ingenuo y los congresistas ingenuos a ver que les diga que les dé la prueba anticipada, no lo va a hacer. Le dice algo que su congresista compañera de coalición, Gloria Inés, haya quedado insatisfecha. Ella es del pacto histórico. Sí, pero se pasó diferente. Es decir, a ver, pensemos primero. El canciller tiene una discusión jurídica con el contrato y considera que hay cosas que no están bien y hablan de posibles actos de corrupción. Si usted tiene eso en la fiscalía y tiene una demanda jurídica por más de 180.000 millones de pesos, usted va a donde unos señores que son políticos a una reunión grabada y les dice, mire, es que las pruebas que vamos a presentar a la fiscalía son esas, es que las pruebas que tenemos son estas, para que de una vez se pierda y la contraparte gane y ponga a los colombianos a perder 180.000 millones. No, eso no. Pienso que eso es prudente del canciller. Además, no estamos hablando con un señor que sea un caído del zarzo, por Dios. Si hay alguien que tenga experiencia en este país en lo público es Álvaro Leiva. Entonces no lo va a hacer. Diferente a la discusión que lamento que se haya dado con mi amiga Gloria Flores, a quien aprecio mucho, que fue de forma, ¿sí? Que fue en la forma en que el canciller abordó el debate, respondió a las preguntas, que eso es diferente. Ya. Pero en el tema de fondo, la denuncia penal, ya vamos a hablar no la tiraría. Ya vamos a hablar de la forma, ¿no? Que también importa, representante Forero. Un poco hay que volver a insistir en qué estamos, porque es que claro que le dieron el contrato a Thomas Gregg. ¿Se acuerda que se lo dieron? Es que ya lo hicieron. No, en este momento ya lo hicieron. Lo quiero decir es que por cuenta de la declaratoria, como declararon desierto el proceso licitatorio, le tuvieron que dar a dedo el contrato a Thomas Gregg de emergencia. Sí. ¿Le parece que eso está bien? ¿Le parece que eso es pensar con un principio de planeación debido? No, eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, por eso, y eso fue lo que hizo el señor canciller. No, pero entonces, es que eso lo obliga a la norma. Lo que pasa es... que la norma lo obliga a eso. No, es que yo le voy a decir lo siguiente, doctor. Entonces, estaba el proceso licitatorio. Se supone que habían podido participar todas esas otras empresas, incluso, no sé, me imagino que la imprenta, usted nos decía que la imprenta podía eventualmente sacar también esos pasaportes. La imprenta también podía participar en ese proceso licitatorio, todas las otras empresas que usted nos dice que existen en el mundo. Y finalmente, si usted tiene claridad de cuáles fueron los elementos que estaban amarrando ese contrato solamente para esa empresa, pues sería importante que los compartiera o que los compartiera el señor ministro sin ir más lejos. Pero entonces, ¿qué sucede? Queda ella, se la termina ganando y a pesar de eso la declaran desierta. Entonces, ellos nos meten en el problema porque íbamos a quedarnos sin pasaportes y la solución fue meter como operador a la misma empresa que se lo había ganado en licitación. Entonces, ¿qué hace la empresa? Porque obviamente el tiempo de la ejecución, o mejor dicho, de ese contrato de emergencia es más corto que el que estaba previsto en la licitación, que era de 3 años, este es de solamente un año. Entonces, ¿qué sucede?
obviamente esa empresa dice, oiga, mire, yo cumplí con todos los requisitos, cumplí con todo el proceso y ustedes de manera indebida y arbitraria me lo terminaron quitando. Entonces piden el ejercicio de conciliación. No, y ahí es donde... Pero Andrés, ahí estás equivocado. No, Vallarta, pero estás equivocado. Pero espérate, no es que me lo quitaron, es que cuando usted... Se lo quitaron, no, así pero venga, fue. más allá, no, es que sí, bueno, utiliza la palabra jurídica que quieras, pero para que la gente entienda es básicamente, ellos se lo iban a ganar, y entonces, ¿qué hizo en ese momento? Entonces, ¿qué hizo en ese momento? El señor canciller dijo, no, la declaramos desierta. ¿Y qué hicieron al minuto siguiente, un par de días después? Entonces, se lo dieron a dedo, ahí sí, por emergencia durante un año. Entonces ellos van, demandan por el proceso licitatorio y entonces ¿qué nos recomienda la doctora Marta Lucía Zamora, que es la directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado? ¿Qué nos recomienda el Comité de Conciliación de la propia Consellería? ¿Qué nos recomendaba el doctor Germán Calderón de España, que renunció el día de hoy? Concilien. Y no estamos conciliando y seguramente es porque, como dijo el canciller, esto se va a demorar y quienes van a tener que pagar esa deuda a Thomas Gregg por cuenta de los caprichos del señor canciller son los colombianos, porque él ya nos dijo que seguramente le van a repetir cuando él esté en la tumba. Representante Ocampo. Mire, yo, antes de responderle a Andrés, a mí sí me parece increíble lo que escucho. La preocupación de la plata de los colombianos. Ojalá el presidente Duque y el Centro Democrático hubiese tenido esa preocupación cuando se perdieron los 70.000 millones de pesos de los niños. No, ustedes, ninguno de ustedes. Venga, permítame, ninguno de ustedes. Pero eso no tiene nada que responder. No, pero ¿por qué no me dejan? No, porque no es que no tenga, es que sí. Permítame, no es responder, es que es cinismo de ustedes. Usted no ha sido capaz de denunciar penalmente a la señora de 70.000 millones de pesos, ni encausarla. Jamás. No, pues es que. No, pero puede hacerlo como ciudadano. De hecho, no tiene ninguna, oígase bien, declaración pública criticando lo que pasó, ni toda la plata que se perdió. Entonces, entonces cuando a mí lo que me aterra es la doble moral de ustedes. No, la doble moral es la de ustedes. No, porque yo estoy pidiendo, al contrario de lo que usted estoy diciendo, que presente la Fiscalía, que la corrupción se acabe en este país, que tenemos que investigar a nuestros compañeros lo haga. Quisiera escucharlo a usted. Venga, escúcheme. Yo quisiera verlo a usted alguna vez diciendo que tendría que quisiera ver a alguno de los funcionarios amigos suyos respondiendo por la corrupción del gobierno Duque, cosa que no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? No va a pasar, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene moral para eso. Ustedes no son capaces de eso. No, porque eso son de doble moral. Andrés, son de doble moral. Yo, en cambio, la diferencia entre usted y yo, ¿sabe cuál es aquí? Que yo he dicho, si la doctora Marta Lucía tiene las pruebas, la acompañamos. Si el doctor Leiva tiene pruebas, lo acompañamos. Pero aquí no vamos a permitir que roben el país. Quiero hacer ese ejercicio antes de irnos a la pausa. Quiero hacer el ejercicio con ambos. Porque la cosa huele mal, yo no sé si usted coincide conmigo. Algo pasa. Esto es muy raro. Y quiero preguntarle si alguien tiene que dar explicaciones aquí, ¿cuáles serían las preguntas que usted plantearía? No, lo que he dicho, creo que ir a la Fiscalía, el señor canciller, y denunciar cuáles son las anomalías que se dieron en este desarrollo. Si las tiene, vuelvo y lo dije al comienzo, tiene que tener una razón de peso para poder apartarse de la obligación de la ley 80 de entregar el contrato. Si usted tuviera al canciller hoy enfrente, ¿qué pregunta le haría? Que si está seguro lo que está haciendo, que si tienen las pruebas para entregar a la Fiscalía, que si el Estado va a salir ganando de eso, que si el pueblo colombiano va a salir ganando de esto. Representante Forero, ¿qué pregunta le haría usted si tuviera hoy frente a frente, incluso en el Congreso, al canciller Álvaro Leiva, sobre este tema de los pasaportes? Primero quiero hacerle una claridad al doctor Ocampo. Mire, yo le digo lo siguiente. Usted veo que asume unas posiciones morales, que dice que tiene una posición moral más elevada que los demás. Yo no la tengo. No, usted sí lo dijo. Usted dijo. La diferencia entre usted y yo es que usted es de doble moral, no que yo tenga más moral que usted. Por eso es lo que usted está diciendo. Digo, la diferencia entre ustedes. Yo le pido que me deje hablar, doctor Ocampo. Usted al final terminó hablando. Entonces, ahora cuando está hablando me interrumpí. Es que usted empezó a decir que yo tenía una doble moral. Entonces, no, por favor, yo le pido que me deje terminar, doctor Ocampo. Entonces, mire, le voy a decir lo siguiente. Claro que yo también puedo decir lo mismo que usted está diciendo. Todas las personas que hayan violado la ley durante el gobierno del presidente Duque, durante el gobierno del presidente Santos o el gobierno del presidente Uribe, deben pagar y deben ser debidamente sancionados. Es que aquí yo no sé usted dónde saca que tiene o que yo tengo una doble moral. No, sencillamente yo le pido que usted me diga cuándo yo he defendido alguno de esos casos. Se lo pido.
Yo claro que denuncio, claramente. Callarse o omitir. No, yo le estoy diciendo, yo en ese momento era concejal de Bogotá. Yo era concejal de Bogotá y estaba haciéndome cargo del ejercicio de control político como correspondía. Y claro que denuncié, y claro que rechacé en su momento lo que estaba pasando con el señor Emilio Tapias. Eso me parece una sinvergüencería. Y claro que el gobierno estaba buscando que se recuperaran esos 70.000 millones de pesos. Pero lo que haya pasado en el gobierno anterior... Le ruego si me ayuda con la pregunta, representante Forero. ¿Qué pregunta le haría al canciller? Yo le preguntaría al canciller si efectivamente él le dijo eso que le dijo a la doctora Marta Lucía Zamora. Porque es que me preocupa que él esté tomando decisiones para satisfacer, en este caso, la voluntad del presidente, posponiendo o poniendo en un segundo plano los intereses del país. Porque aquí lo que dice la doctora Marta Lucía, lo que dice el doctor Germán Calderón en España, es que muy seguramente vamos a tener que hacernos cargo de ese pago porque vamos a perder. La última jugada del día fue la renuncia de Germán Calderón España a horas de que se citen las partes a ver si concilian o si se van a un pleito definitivamente. Renuncia, pero diciendo que se va, advirtiendo el grave riesgo que hay de un posible detrimento patrimonial. El otro que está metido en la discusión es el presidente Gustavo Petro, con ese trino que ustedes veían en pantalla, advirtiendo que aquí hay corrupción. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Pedirle que se centre en el debate. Segundo, en la respuesta de Cancillería no hubo ninguna respuesta frente al debate, a las preguntas que se hicieron no hubo ninguna respuesta, sino hubo respuestas frente al tema de pasaportes. ¿Cómo puede la supuesta defensora del Estado estar de acuerdo en que se le entregue a dedo un contrato millonario a un contratista vía conciliación? Ella se fue en contra del presidente y en contra del canciller. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto una persona que representa los intereses del Estado y debe seguir la política trazada por el presidente? Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando del canciller Álvaro Leiva, del que están diciendo llegó con los taches arriba. Esa fue la expresión del senador Lidio García, uno de los congresistas que lo citó, para intentar resumir el encuentro en el Congreso, donde habría un posible ambiente político para llamarlo a una posible moción de censura. El jefe de la diplomacia en Colombia tiene que ser, casualmente, tener actitudes diplomáticas, tranquilas, y llegó fue con los taches arriba, como decimos en el fútbol. Entonces eso creo que caldeó mucho los ánimos y él mismo buscó que la sesión terminara en un ambiente bastante caliente. Lo tienes claro. Representante Ocampo, quiero preguntarle por la actitud del canciller. ¿No le gustó a los congresistas del pacto? ¿Qué tanto, de pocos amigos realmente, qué tanto ayuda esto en esa relación dura, difícil que ha tenido el gobierno del presidente con el Congreso? Yo creo que en el Congreso es un escenario difícil. Creo que si hay un escenario difícil es un debate de control político, donde es para eso además, para que se puedan confrontar las ideas, las propuestas o las preguntas que le ha hecho un alto funcionario, donde los congresistas tienen una investidura y son quienes citan hacer el control político. Y es un escenario hostil y fuerte, tanto cuando algunos amigos eran oposición como cuando hay otros son oposición. Y entonces los ánimos se caldean, pero el Congreso y el gobierno tiene una ventaja, ¿no? Es decir, saben que eso es un momento de debate y que, digamos, se confrontan ideas de estas maneras. Creo que es fuerte, no es grosero lo que pasa, pero es fuerte. Hay veces los debates terminan de esa manera, incluso entre congresistas. Hay veces terminamos con los ánimos airados, pero creo que también la posibilidad de poder confrontarse con un alto funcionario, tratarse duro, decirse cosas y hace parte del debate político. Ojalá sean de mejores maneras, pero generalmente es un escenario complejo, difícil ir a un debate de control en el Congreso. Pero se la pone un poquito más difícil al ministro Velasco, ¿no? En ese intento de relacionamiento con los congresistas, con los representantes en general. Son dos cosas diferentes. El Congreso sabe diferenciar lo que sucede con un funcionario y otro. Y Leiva es un funcionario de alto perfil, de mucho recorrido. Yo recuerdo que cuando le hicieron moción de censura en la Cámara, hubo un representante que le dijo pues cosas desobligantes. Y Leiva, que habló mucho rato, en una de sus intervenciones lo miró y le dijo: yo estoy sentado en tal año, con tales perros. Es decir, de una forma diferente le dio muy duro.
Entonces, es un hombre de debate. Leiva es un hombre que es un político, no es un técnico. Es un hombre de Estado de hace mucho rato, que le gusta confrontarse, que no es de izquierda, es conservador, además es de derecha, ¿sí? Para decir que es que son los del pacto. Pero eso pasa en el Congreso. Bueno, Además, en un el Partido escenario... Conservador no lo reconocen como un conservador. Algunos, otros sí. ¿Sí? Algunos, otros sí. No Representante- conozco representante al Forero. primero, no conozco al primer congresista ¿Usted conservador cree que que esto- considere que Pero él fue que elegido Leiva por es el Partido Conservador, ¿no? ¿Usted cree que esto va a No, porque afectar? además si hubiera sido así hubiera tenido que renunciar, doctor, porque se fueron a la independencia. Pero venga, no, él fue, venga, él no. fue cuando fue Ah, congresista, claro, en el ¿por qué pasado partido sí, fue? doctor, Él sí es en el conservador. pasado sí, pero O sea, su partido es el pero, por conservador. ejemplo, el Y ha presidente sido Petro estuvo en el funcionario de Polo partidos Democrático conservador, Alternativo, del hay- conservador. Sí, así Hay pero muchas hoy- cosas, sí, pero la pero gente hoy cambia, no- la gente hoy cambia, no lo- doctor. no lo Y reconocen pueden como tener conservador. partidos distintos, sí, así sucede. Pero bueno, no pasa nada. Mira, yo sí creo que esto, pues, yo he visto dos ministros que le están generando mucho ruido al gobierno en los últimos días, en las últimas semanas. Creo que uno de ellos es Álvaro Leiva, que está siendo cuestionado en los medios de comunicación y cuando tiene que ir a responder al Congreso de Colombia no da respuestas satisfactorias y pues se expone eventualmente a una nueva moción de censura. Y el otro es el hoy ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que también cada vez que ha sido citado al Congreso, pues aparece con un nuevo disparate. Inicialmente fue cuando empezó a cuestionar las vacunas contra el COVID-19, después el incremento de las unidades de cuidados intensivos también durante la pandemia. Entonces creo yo que esos dos ministros le están generando dolores de cabeza al ministro Velasco y obviamente eso sí afecta a la gobernabilidad del Congreso porque ¿qué pasa? Va a haber posiblemente una moción de censura contra el canciller Leiva, ya hay en este momento firmas suficientes para adelantar una moción de censura contra el ministro Jaramillo y obviamente Velasco va a tener que buscar la forma de defender a esos ministros y eso desgasta al gobierno en su relacionamiento con el Congreso de Colombia. Entonces claro que esa forma desobligante de responder, donde incluso una congresista del Pacto Histórico, el partido de gobierno, un poco lo pone en su sitio, yo creo que no le hace bien al gobierno, no le hace bien al presidente y no le hace bien a Velasco. Sin duda nos hace bien a nosotros Pero desde esto la no hace oposición. parte del ejercicio, digo, esas ironías, esos tonos altisonantes tal vez para muchos, no hace parte muchas veces de la calentura de un debate como el que se dio en el Congreso con el canciller. Seguramente, y yo creo que el canciller, como cualquier otro funcionario, tiene la posibilidad de responder las preguntas que hacen, pero cuando él manda a leer a los senadores, pues yo creo que ahí hubo un ejercicio de solidaridad de cuerpo y naturalmente le respondieron, donde incluso, vuelvo a insistir, una senadora del Pacto Histórico es la que lo recrimina y le dice que por favor respete a esa comisión. Entonces, creo que uno en el Congreso puede utilizar ironías, uno en el Congreso, pero uno tiene que mantener ciertos niveles de respeto y sobre todo si es una de las personas citadas. Y entonces se le estaba diciendo a él que el citado era él y que él no le estaba haciendo control político al Senado. Entonces, yo vuelvo a insistir, creo que este ha sido uno de esos funcionarios que se le está volviendo un problema de cabeza al presidente de la República, como antes sucedió con la ministra Corcho y con la ministra Irene Vélez. ¿Usted cree que hubo algún irrespeto, representante, hacia su compañera, la congresista, la senadora Flores? Yo creo le que- dijo que era machista. ¿Usted cree que hay machismo? Vaya y lea y después me citan. No, yo no creo, yo no sé si solamente fue por eso. Yo escuché también al doctor Leiva diciendo con el mayor respeto posible, las preguntas que ustedes me han hecho nuevamente se las contesté, está en la resolución. Eso fue minutos después y de mandarlos a y en leer. el cuestionario que ustedes me han dicho, ahí está. Entonces yo les pido que lean, y es normal. Muchos congresistas no leen. En el debate, por ejemplo, que tuvimos y el escándalo sobre el tema del decreto del presidente, yo tuve que decirle a varios, lean. Entonces la gente opina y dice cosas para tratar de confundir a los colombianos. Y la verdad, muchos parlamentarios van allá sin leer. No creo que sea el caso de Gloria. Gloria es una mujer muy estudiosa, muy rigurosa, pero sí pasa. Es decir, nuestro Congreso no es el más riguroso del mundo. Y puede pasar, y yo creo que es, digamos, tiene sentido. Si yo ya les respondí a ustedes, ya les mandé un cuestionario, ya les dije dónde están, les envié la resolución y me preguntan eso, yo creo que ustedes no han tomado la tarea de leerse lo que le he enviado. Yo creo que más allá de eso, creo que hay debates, distintas maneras de terminar y abordar un debate. Y ese creo que también el Congreso o la Comisión cayó en el juego del doctor Leiva, ¿sí? Del poder, del dejarse tentar, del dejarse provocar
del pasarlo a lo político y de no centrarse en lo que había que hacer. Y después de que el debate pase, pues pasa, y claro, pero creo que ambas partes, digamos, pueden afrontarlo diferente, pero creo que Leiva les, digamos, bailaron al son que Leiva quiso el debate y el Congreso tampoco puede, digamos, permitirse Bueno, eso. es que tiene un poquito más de cancha. He leído una teoría, representante Ocampo, alrededor de esa recomendación del canciller Leiva. Vayan y lean. Se la hizo a la senadora Flores. ¿Usted cree que se la hizo por ser mujer o porque era el escenario en el Congreso? ¿O da lo mismo hacérselo a una mujer que a un hombre, esa recomendación? Yo esperaría que esa haya sido una general, que no haya sido por ser mujer, porque ahí sería terrible. Es decir, tendríamos un debate de otro sentido, un debate que era un tema técnico, una licitación, de la preocupación de los congresistas de la Comisión Segunda por el futuro de los pasaportes en Colombia, terminar en un debate sobre machismo que no tiene ningún, digamos, enredarse en un problema que hoy no está bien visto en Colombia, que digamos no está bien atacar a una persona por ser mujer. Creo que ese no es nuestro estilo, ni es el doctor Leiva. Yo espero que haya sido por ser el escenario del Congreso, haya hecho para todos y no por eso, porque ahí tendría toda la senadora tendría toda nuestra solidaridad frente al caso. Representante Forero. Pues ahí se suma otro indicio de ese maltrato del doctor Leiva con las mujeres. Él había estado firmando, creo que en la Cancillería, un muro donde supuestamente desterraba las prácticas de maltrato a las mujeres, pero vimos lo que sucedió con la doctora Marta Lucía Zamora, lo que ella denuncia, y vuelvo a insistir, yo le creo más a ella que al señor canciller. Vimos lo que sucedió con la doctora Gloria Flores en la Comisión Segunda del Senado de la República, y aparentemente hay otros indicios de que él tiene esa forma de relacionarse con las mujeres que pues lamentablemente son unas prácticas que son más frecuentes de lo que uno quisiera. Esas prácticas deberían ser desterradas, como lo había firmado el canciller hace unos días. Cierro con esto. Yo creo que no, al final el Senado no le bailó al ritmo que quería el canciller y por eso le rechazó esas respuestas y seguramente va a ser citado nuevamente. Esperemos que ahí sí dé las respuestas que no quiso dar. Estamos en Zona Franca hablando del canciller Leiva. A propósito de eso, hay otra congresista del Pacto Histórico, Jael Quiroga, que se está quejando, declarándose, entre otras cosas, extrañada por la actitud del canciller Leiva. Dijo que esa no era la actitud de un ministro del Gobierno del Cambio. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. ¿Quién es Jael Quiroga? Que lamento mucho que un ministro del Cambio, del Gobierno del Cambio, haya empezado esta reunión tan mal. Arrogancia, con soberbia. Y lo que hemos cuestionado de la actitud del ministro con las mujeres hubiera empezado lamentablemente casi estigmatizando a mi colega Gloria Flores. Estamos de regreso esta noche, es jueves, ya está acabándose este día, representante Ocampo, su conclusión ya para despedirnos. No, yo creo que es importante que el país conozca la verdad de qué pasó en el contrato de los pasaportes, de que si hay una irregularidad, una anomalía, quien las cometan debe responder, que el Estado debe desatarse y quitarse esas manos corruptas que lo tienen rodeado, que terminan capturando el presupuesto por muchos años, y que aquellos funcionarios que tengan una denuncia de corrupción o contra otro la puedan hacer. En este gobierno tenemos que luchar en lo posible por acabar los modos de secuestro del erario público, de los impuestos de los colombianos a que hemos estado sometidos toda la vida. Mañana es un día clave, mañana es viernes, fin de semana. ¿Usted cree que va a haber conciliación, va a haber humo blanco? No, pero no pasa nada si no hay mañana, porque digamos, vuelvo y les digo, fresco que los tiempos son otros. La empresa Thomas Gregg puede demandar y el primer requisito de sigilidad de la demanda administrativa, una demanda contra el Estado, es una conciliación. Entonces, aún habrá pasos allá. Yo espero que tomemos la mejor decisión para los colombianos y las colombianas y la mejor decisión para nuestros recursos públicos. Representante Forero, su conclusión. Pues vemos, vuelvo a insistir, un funcionario que le está generando serios problemas al presidente de la República, un funcionario que está siendo acusado por nepotismo, que tiene a su hijo, pues según la doctora Marta Lucía Zamora, metido posiblemente en los temas de este proceso licitatorio, que está siendo acusado de maltrato contra las mujeres, incluso por senadoras del Pacto Histórico. Yo no había oído las declaraciones de la senadora Jael Quiroga. Adicionalmente, está lleno de escándalos por cuenta de nombramientos que no cumplirían el pleno de requisitos.
y adicionalmente porque tiene mal relacionamiento con el Congreso. Cierro con esto. Yo espero que ojalá, un poco en función de lo que ha dicho la señora Marta Lucía Zamora, lo que dijo Germán Calderón España, lo que dijo el Comité de Conciliación de la Cancillería, ojalá que concilien, pero todo parece indicar que eso no va a suceder y lamentablemente van a poner a los colombianos eventualmente a pagar porque, como dijo el canciller, que lo notifiquen en la tumba. Representante Forero, gracias por acompañarnos esta noche. ¡Feliz Ustedes, Navidad! A ustedes muchas gracias. Aprovecho de desearles a todos una muy feliz Navidad. Un saludo al representante Ocampo, a ti y a todas las personas que nos ven. Representante Ocampo, gracias. Feliz Navidad también para usted. A usted muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí otra vez con ustedes. Un saludo de Navidad para todos. Que la pasen rico en esta Navidad con su familia, sin desmanes, que se autocontrolen, que la pasemos todos felices, en amor, unidad. Igualmente mis deseos para ti, para mi compañero Andrés Forero, para todos los demás miembros del Congreso, de Colombia, todos los ciudadanos, pasémosla rico esta Navidad. Que esta Navidad sea en paz. Yo también les deseo a ustedes, los televidentes de Zona Franca, una feliz Navidad y un próspero 2024. Esta fue la última emisión de este año. Gracias por acompañarnos y seguirnos aquí, los debates, las discusiones alrededor de los temas que nos interesan, las reformas de este gobierno, los temas sociales, los temas de orden público. Gracias infinitas a los televidentes de Zona Franca. Que tengan una feliz noche. Ha sido un placer, como siempre, que descansen, queden con la programación habitual. A continuación, Placeres con Flavia. Feliz fin de semana.